Hace más de 70 años, la conferencia de Yalta sentó en 3 butacas a Winston Churchill, Roosevelt y Stalin. El objetivo era, tras la Segunda Guerra Mundial, fijar un nuevo equilibrio de fuerzas de los vencedores que al final, con el sovietismo de Stalin y la debilidad de Churchill, acabarían dándonos una setentena, unos 80 años prácticamente de hegemonía de los Estados Unidos de América. Tal y como se plantea el nuevo, digamos, globalismo mercantilista o nacional mercantilista de Trump, lo que vamos a ver son una sustitución de personajes en esas sillas con el olvido patente, por supuesto, de los europeos. Y es que la conferencia de Múnich sanciona y deja claro que Estados Unidos va por otro lado ya y que los europeos no tienen más que quedarse a esperar y a verlas venir. La nueva Yalta 2.0, con Xi Jinping, Putin en el centro y Trump a otro lado, en lo que podría ser el próximo desfile de la victoria de Moscú el 9 de mayo, va a establecer un poder tripolar. Un poder tripolar en el que están absolutamente interesados Trump, por supuesto el primero, pero también Putin y Xi Jinping. Un poder tripolar en el que Europa juega la farsa, juega el papel de comparsa, un papel en el que se convierte en una mera agrupación de consumidores muy interesante para el comercio e inversión de algunos de estos nuevos hegemones tripolares. Estados Unidos, cada uno de los tripolares, tomará un poco en influencia sus propias regiones, como Latinoamérica, como Europa por Estados Unidos, para Rusia con la zona euroasiática y para China con la Asia-Pacífico, y luego África se lo pelearán todos. Pero este es el nuevo equilibrio, y si uno lo piensa bien, es un win-win para los tres. La conferencia de Múnich, además, ha dejado clarísimo por el discurso de Vance, del vicepresidente norteamericano, que tiene la intención de hacer caer absolutamente a todos los líderes europeos que no comulgan con las nuevas ideas del tripartito. Podemos decir, por ese discurso y por muchas de las cosas que ha hecho hasta ahora Trump, que está acabando y que tiene la intención de acabar con esos dirigentes woke que hemos tenido que soportar durante estas últimas décadas, en particular Scholz y Macron, Sánchez y otros. Totalmente vendidos al Partido Demócrata norteamericano y a ese wokismo que nos ha estado taladrando las orejas con lo políticamente correcto, feminismo extremo, cultura de la muerte, inmigración extrema, islamización, etcétera, etcétera. No van por ahí los tiros. La visión de Vance es claramente la de decirle a Europa: entenderos entre vosotros mismos, el problema lo tenéis vosotros, y tiene razón. El problema lo tenemos nosotros. Para mí, en este momento, el principal problema que tiene el futuro de la paz de Ucrania está basada sobre todo, y en lo que se refiere a la paz en Ucrania en particular, en que Europa es su propio enemigo. Si Europa intenta ahora alargar la guerra de Ucrania simplemente porque está buscando un hueco en una silla, simplemente porque quiere tomar un poder un poco mayor que ya no le corresponde y que ha perdido, si Europa lo intenta, prolongará la guerra, el sufrimiento, y llevará a Europa a una autodestrucción. En este momento Europa es el mayor peligro. Estados Unidos simplemente ha anunciado su política y lo que tienen que hacer dirigentes maduros europeos, si los tuviésemos, es enfrentarse directamente a esa nueva política con realismo, con cooperación y con fortaleza. Eso es lo que necesitamos. Otra de las cosas que me han dejado asombrado en la conferencia de Múnich es la visión del militarismo belicista en el que todavía van cantando la señora van der Leyen, el señor Zelensky o el señor Rutten. Van der Leyen y Rutten de la OTAN un poquito más suave y tamizado. Por el lado de Zelensky, un payaso que patalea y que realmente lo único que le queda es esperar dónde le colocan tras el arreglo pacífico que parece que se ve venir. Zelensky trata de movilizar a los europeos desligados de los americanos en una especie de OTAN europea que centralizaría toda su fuerza en Kiev y que haría de Ucrania quizá
la potencia militar más grande de Europa. Y eso, desde luego, no va a estar en el interés de Francia ni de Alemania, por supuesto. Que los europeos no alarguen esta posible negociación de paz, que los europeos no retrasen lo que tiene que llegar, que los europeos dejen de hacer el canelo y que se dediquen a concentrarse en saber organizar mejor su competitividad. Y como bien lo decía Draghi hoy mismo, realmente Europa, con sus regulaciones, con su hiperregulación, tiene más efectos negativos que los propios aranceles que está pensando poner Estados Unidos ahora contra ella. Tenemos un problema con Europa y esa es otra cuestión. Pero en lo que respecta a la guerra de Ucrania, las perspectivas son buenas. La negociación en Arabia Saudí con los equipos de Trump y Putin para una futura reunión entre los dos se avecina y se anuncian positivas. Y hay de esperar que todo ese proceso culmine en una paz y en un final del sufrimiento, de lo que ya algunos cifran en 1,5 millones de muertos, que son casi 3, 4 o 5 millones de personas afectadas, familiares, víctimas, huérfanos y viudas. Queda también en duda el papel del Reino Unido, qué papel querrá jugar. Está bastante silencioso por el momento, no sabe muy bien qué papel tomar, si asociarse a su viejo, seguir asociado a su hermano norteamericano, o tratar de jugarla por independiente junto con Francia al lado de Zelensky en una contienda contra Rusia que no tiene sentido. Y por fin me gustaría referirme a ese anuncio que ha estado haciendo Van der Leyen, porque si hay algo que han repetido Van der Leyen, Rutten y todos en esta conferencia de Múnich, es que Europa tiene que pagar, que a pesar de que Estados Unidos se lleve 500.000 millones de Zelensky en tierras raras, a Europa le toca pagar ahora la militarización de sus economías. Y eso para llevarla de menos del 2% a cerca del 3,5% o incluso algunos países al 5%. La señora Van der Leyen ha incluso dicho que no hay problema, que va a flexibilizar la fiscalidad europea para que se pueda invertir en armamento militar y en cuestiones militares, más que en cuestiones de paz. Es una locura, es un absurdo. Antes Rutten y la señora Van der Leyen tendrían que pararse a pensar quién es el enemigo en este momento. Porque yo no veo para nada en una Rusia que va a firmar la paz y en una Rusia que simplemente va a quedarse en lo que está y que nunca ha tenido intención de dominar el resto de Europa. ¿Para qué prepararse contra un ataque de quién? Realmente estamos tirando el dinero. Estamos, en lugar de crear los multiplicadores que ha creado Trump para su economía, baja de los precios de la energía, aranceles para conseguir inversiones en su país, etcétera, etcétera, nosotros planteamos un incremento bestial del gasto armamentista. ¿No será que detrás, señora Van der Leyen, hay muchísimas empresas europeas, pero sobre todo norteamericanas, que tienen mucha relación con sus decisiones, con las de Rutten o con las de algunos países belicistas? ¿No es absolutamente amoral que el señor Rutten de la OTAN diga que a Europa le conviene invertir en este momento en militar porque gran parte de ese dinero, de esos euros, van a ir a parar a las arcas de Estados Unidos, que es de donde va a venir el armamento? ¿No le parece que declarar eso en la conferencia de Múnich es la mayor amoralidad? ¿O que se creen que esto es un juego de Monopoly en el que se compran armas, se intercambian negocios por muertos? Es absolutamente escandaloso y demuestra más la catadura moral de algunos de los dirigentes europeos y de la OTAN que tenemos en este momento. Y finalmente también referirme a lo que puede pasar con la OTAN a futuro. La OTAN no va a dejar de existir porque le conviene a Estados Unidos tener siempre, digamos, a sus aliados metidos en una fuerza conjunta. Pero la OTAN ha perdido ya todo su significado. Habrá una OTAN muy europea, habrá unas fuerzas europeas muy reforzadas, pero ya sin la seguridad de que Estados Unidos te vaya a venir a ayudar en caso de que se active el artículo 5 de la OTAN. La OTAN está pasada, podría estar desfasada, podría incluso, piensan muchos, desaparecer, aunque no lo pienso. La OTAN perdurará, pero ha terminado su cometido. Estados Unidos ya no actuará con la OTAN por el mundo. Estados Unidos actuará de manera aislada, de manera fuerte e imponiendo su fuerza. Y finalmente señalar también respecto al nuevo mundo tripolar
del Yalta 2.0, que se plantea como un nuevo equilibrio de fuerzas que plantea restablecer y mantener la paz a nivel global y que va a estar jugando con esas tres fuerzas para un equilibrio. Mientras se mantenga el equilibrio, podremos tener etapas incluso de crecimiento y bastante interesantes desde el punto de vista del bienestar mundial. En cuanto al sur global, cada uno de los tres intentará apropiárselo. Y es al sur global, a los dirigentes del sur global, a los que les toca ahora, a la mayor parte de ellos, decidir en qué área geográfica se van a situar o qué tipo de ganancias pueden hacer dándole a unos o quitándole a otros. Muchas gracias.